Bien, entonces lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca del tema de la visualización y representación de los datos. A grandes rasgos vamos a ver hoy dos grandes temas muy sencillos, son los gráficos y tablas. Lo que vamos a ver al respecto el día de hoy es, vamos a hablar un poquito acerca de los avances proyectos rápidamente, antes de empezar con el tema del día como tal, y sobre la actividad de aprendizaje que va a quedar para el próximo viernes, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, antes de pasar a esta parte, me parece que algunos de ustedes habían quedado en terminar hoy de recolectar algunos datos. Me parece que eran nada más dos equipos. ¿Cómo quedaron? Si pudieron recolectar un poquito más de datos. Me parece que era el equipo que estaba haciendo, que trabajaba con niños y uno otro que se había quedado en, creo que menos de 200. ¿Sí pudieron avanzar? Profe, mi equipo, que es el de los niños, ya le faltan, o sea, avanzamos como 7. ¿Cómo cuántos tienes en total? Más o menos. Aprox. La vez pasada teníamos como 20 y tantos y ahorita tenemos como 25, 27. Ok, está bien, perfecto. Traten de llegarlo a 30 de todas formas. Ya apenas lo tengan, lo suben en la base de datos. La base de datos como tal, la actividad que habíamos hecho de que tienen que limpiar toda la base de datos, desde ahí ya la subí al Brightspace para que lo puedan hacer. Sin embargo, pues obviamente sé que hay algunos que todavía están recolectando, entonces puse que la base de datos debe de estar lista a más tardar el próximo jueves 17. ¿Por qué? Para que la actividad que les voy a dejar hoy al final, pues tengan chance de hacer a lo mejor el viernes, sábado, domingo y el lunes se puede entregar. Que básicamente es empezar a hacer gráficas y tablas y estadísticos descriptivos que ya vimos en clase con las bases de datos que ustedes ya tienen, ¿no? Algo bastante sencillo en cuanto al reporte de los descriptivos. Entonces, los que ya tienen y ya terminaron de recoger información, ustedes ya pueden empezar a limpiar su base de datos, no se esperen hasta el jueves, ¿no? Para que empiecen a hacer los análisis. Recuerden que lo que tarda más es dejar limpia la base de datos, entonces no lo subestimen, van a tardar un poquito, a lo mejor hacen hoy unas cosas, mañana otro poquito, ¿no? Porque si no, si lo hacen todo al final, sí les va a llevar bastante tiempo la limpieza y luego hacer el reporte. Entonces, tienen acá algunos días. De todas formas, cualquier duda que tengan, recuerden que me pueden contactar por medio de mi correo o de mi WhatsApp y pues con mucho gusto podemos checar algo. Si quieren o necesita que su equipo tenga una asesoría en particular para alguna duda o algo, pues nada más que me digan con tiempo para que yo pueda agendar una reunión con su equipo y lo podamos ver con cuidado, ¿no? Eso es para todos los equipos, ¿ok? Sí, gracias, profe. Sí, ya Gracias, estamos profe. acabando. Bien. Vamos a ver entonces. Lo que vamos a ver el día de hoy, como les había comentado, es sobre la representación gráfica primero. Es lo que nos va a llevar quizás un poquito más de tiempo. Ahora, ¿para qué hay que hacer gráficas o cuál es la idea de hacer una gráfica? La idea de hacer una gráfica, o por la que utilizamos gráficos al representar nuestros datos, es porque idealmente vamos a representar una gran cantidad de datos. Es decir, tengo, por ejemplo, hay un equipo que recogió más de 1000 datos, ¿se acuerdan? Entonces, pues, presentar esos datos en bruto, en una tabla, uno por uno sería ineficiente y la idea pues es presentar una gran cantidad de datos para ver cómo se están comportando esos datos. Permite explorar el comportamiento independiente de cada variable. Nos permite obtener lo que conocemos como gráficos univariados, donde pues vamos a ver un poquito más adelante, que es para ver cómo cada una de mis preguntas o cada una de las variables que yo recogí se comportan, pero además también voy a poder ver cómo puedo comparar distintas variables, es decir, ya no solo graficar una sola variable,
sino que graficar 2 o 3 o 4 variables en un solo gráfico, y es lo que vamos a llamar como gráficos bivariados si representamos dos variables, o multivariados si representamos varias variables en un mismo gráfico, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, dicho esto, esta tabla creo que esta gráfica les puede ayudar un poquito. Digamos que los gráficos los podemos dividir en univariados, bivariados, y están los multivariados, por supuesto, que no los vamos a ver a gran profundidad en este curso, porque pues, son técnicas un poquito, o más bien relativamente un poco más avanzadas, porque en realidad no son tan avanzadas. Pero los que vamos a ver son los univariados y los bivariados, al menos. En los univariados están los gráficos que son cualitativos y cuantitativos. Se les llama cualitativos realmente por el nivel de medición. Los cualitativos los reservamos para variables que son tipo nominal u ordinal, y los cuantitativos, pues como el nombre lo indica, para variables que son números, como el intervalo o el razón. En los cualitativos tenemos el diagrama de barras y el gráfico de sectores, y en los cuantitativos tenemos el histograma y el polígono de frecuencias. En los bivariados nosotros vamos a tener el gráfico de caja y bigotes y el diagrama de dispersión, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos de gráficos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos el gráfico de barras. El gráfico de barras creo que es uno de los más sencillos, la mayoría de las personas lo conoce y está familiarizada con ese tipo de gráficos. Se caracteriza porque en el eje Y es el eje donde voy a representar la frecuencia con la que se da una categoría de la variable. Y en el eje X van a ser las categorías de las variables en sí, ¿no? En este ejemplo en particular estamos viendo el nivel educativo, y si ustedes aprecian en el eje X están el nivel educativo que va de ninguno, preescolar, primaria, secundaria, carrera técnica, normal básica, preparatoria, etcétera. Y en el eje Y estamos viendo la frecuencia con la que se presentó cada uno de estos niveles educativos. Entonces podemos apreciar, por ejemplo, que el más frecuente es el secundaria, seguido de licenciatura profesional, y en tercer lugar la primaria, ¿no? En cuanto a los más frecuentes. Una característica interesante de este tipo de variables es que aquí vamos a poder obtener, como en el eje X, ya sea una frecuencia absoluta, como en este ejemplo, que es un recuento, es decir, el número de veces que se presentó, pero también lo vamos a poder representar en términos relativos. Vamos a poder poner a veces también un porcentaje y no solamente la frecuencia. En la práctica, chicos, yo siempre les voy a recomendar que en vez de utilizar un recuento, presenten un porcentaje. ¿Por qué? Porque va a hacer que los datos sean menos engañosos, ¿no? Poner datos absolutos a veces es un poquito engañoso, ¿no? Sobre todo si tienes una población que tiene muchas personas versus una población que tiene pocas personas, sí es importante que nosotros presentemos frecuencias relativas, es decir, porcentajes, en vez de presentar frecuencias absolutas que van a ser conteos. En este no creo que haya tanto problema, es bastante sencillo, lo vamos a ver cómo lo podemos realizar posteriormente, ¿no? Pero es uno de los más usuales o los más utilizados. Este le vamos a reservar, recordemos que para variables que son de tipo nominal u ordinal, ¿ok? Hay una variación del diagrama de barras que puede ser horizontal o vertical, eso no importa. En realidad, aquí la variación, fíjense, es que está ordenado de mayor a menor, ¿ok? De la que tiene mayor frecuencia a la que tiene menor frecuencia. Este gráfico se le llama diagrama de Pareto, porque lo creó un estadístico de apellido Pareto, que básicamente lo que decía, o el principio, se llama el principio de Pareto, es que las categorías más frecuentes generalmente van a agrupar el 80% de la información, ¿no? Entonces, en este caso en particular, por ejemplo, las dos primeras, ¿no? Que tienen, por ejemplo, ¿cómo se llama? Esta población de riesgo de una encuesta que estábamos haciendo de COVID en la facultad, sobre los profesores. Le preguntamos a los profesores si ellos si estaban en alguna nivel de riesgo, y fíjense que los dos primeros valores, ¿no? El que sea mayor de 50 años y el que tenga sobrepeso,
pues básicamente ocupan cerca del 70% de la información, casi, ¿no? Entonces es la mayor cantidad de los datos. Entonces el diagrama de Pareto es muy útil. Yo siempre les voy a recomendar, si tienen categorías, lo ideal es que las ordenen en cuanto a la frecuencia, de mayor a menor. ¿Por qué? La idea de presentar una gráfica, chicos y chicas, es que sea sencilla para la persona que lo va a leer. En este sentido, en la posibilidad de que nosotros podamos dar estos datos ya prácticamente interpretados, va a facilitar el proceso de que una persona pueda leer la información. Entonces, una manera de facilitar la lectura de los datos es que nosotros los ordenemos en cuanto a frecuencia para que podamos ver cuáles son los datos más frecuentes. ¿Okay? Entonces, el diagrama de Pareto siempre va a ser una variación muy importante y muy útil de utilizar en la visualización de datos. Otra forma de representarlo, que a veces pues no estamos como que, no nos los dicen a veces y a veces no nos queda claro cómo pudiese ser esta representación, es cómo representar una Likert, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una pregunta que le hicimos, me parece que a los alumnos, ¿no? Bueno, se me había olvidado comentarles, para los que no sepan, yo también soy profesor en la Universidad Autónoma de Yucatán, ya doy clase en la maestría en investigación educativa, y entre lo que estábamos haciendo, estamos viendo si los alumnos ya están de acuerdo a que se retorne en las actividades presenciales, apenas ya se tenga semáforo en verde, ¿no? Fíjense que en general, la mayoría de los alumnos está totalmente de acuerdo, ¿no? Fíjense cómo estamos graficando esta Likert. Va de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Pero fíjense que está organizado con respecto a un eje. Y a partir de ese eje están como que, a partir de ahí están los que están totalmente de acuerdo y del otro lado los que están totalmente en desacuerdo. Y eso ayuda mucho a hacer el análisis de la información. Este gráfico es un gráfico de barras apilado, horizontal, si queremos ser precisos. Se recomienda cuando vamos a representar una variable como en este tipo, o de este tipo, que es una variable tipo Likert. Y es especialmente útil, chicos y chicas, cuando yo tengo, por ejemplo, una encuesta, ¿no? Una encuesta que me da opciones o me da preguntas tipo Likert. Entonces, aquí en vez de utilizar, por ejemplo, el programa educativo, pondríamos ítem 1, el ítem 2 y redactaríamos lo que dice el ítem, ¿no? Ítem 3, como para ver en cuál ítem las personas estaban más de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Según lo que está ordenado. Entonces, este suele ser muy útil. Esto es muy importante porque luego hay un error muy frecuente. ¿Cuál es el error muy frecuente? Voy a poner la pizarra en blanco. El error especialmente frecuente es, a veces una Likert, las personas cuando no saben cómo graficarlo van a terminar eligiendo una de dos. O eligen un diagrama de sectores y van a poner acá las opciones de la Likert, ¿no? El cual no es la mejor opción para una Likert porque se pierde el orden por la circularidad de los datos, ¿no? O sea, si acá empezó con totalmente de desacuerdo, justo al lado va a quedar totalmente de acuerdo. Entonces, como que se pierde un poquito el orden. O bien terminan eligiendo un diagrama de barras, que sería, digamos que de los peores sería el mejor, donde al menos acá va a estar las opciones de respuesta. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y se ordena la frecuencia. El problema de esta visualización con un gráfico de barras es que si tienes 30 reactivos, vas a hacer 30 grafiquitas de este tipo. Entonces, eso lo complica porque luego vas a poner gráfica 1, la descripción, gráfica 2, la descripción, gráfica 3, la descripción, así Profe, sucesivamente hasta que ya es gráfica 30, la descripción, ¿sí? por ejemplo, eso se puede utilizar si hicimos la escala de medición del estado de ánimo que preguntaba, estoy nervioso, estoy triste, estoy nostálgico, y va de no nunca hasta sí siempre, tipo, eso pudiéramos aplicarlo para esto es lo que usted dice, profe. Es correcto, exactamente, podríamos hacerlo. De hecho, voy a aprovechar porque alguien en el chat puso una preguntita, preguntó qué es una variable tipo Likert. Se le llama variable Likert, o más bien, es como lo solemos conocer en el lenguaje popular entre psicólogos y entre científicos sociales.
Pero el nombre correcto o el nombre específico se le llama escala de rangos sumarizados. Ese es el nombre preciso correcto, ¿no? Que se utiliza. Se le llama variable o pregunta tipo Likert a la pregunta que te da opciones de respuestas ordenadas que van, por ejemplo, totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Ese estilo de respuesta, ¿no? O a veces te ponen nunca, algunas veces, frecuentemente, casi siempre, siempre, ¿no? Ese estilo de respuesta se le llama estilo de respuesta Likert, aunque el nombre correcto, como ya les había dicho, es escala de rangos sumarizados. Pero la verdad es que en el lenguaje popular, si tú dices una variable de tipo Likert, todo el mundo te va a entender y va a entender que tú le estás dando opciones de respuesta a la persona que están ordenadas. Lo que vuelve una Likert, una variable de tipo, por definición, lo va a volver una variable de tipo ordinal, porque te está dando respuestas ordenadas en cuanto a la magnitud de qué tan de acuerdo o desacuerdo está la persona o qué tan frecuente o infrecuente está eligiendo algo. ¿Ok? Entonces, como decía Marcela, si en su instrumento ustedes tienen algún instrumento, alguna escala que aplicaron y cuyas opciones de respuesta son más o menos así, ¿no? O siguen un patrón similar, pudiesen utilizar este tipo de gráficos. Ahora, este tipo de gráficos no está tan sencillo. Ahorita lo vamos a ver en Excel cómo hacerlo. Y creo que lo más sencillo sería que yo les dé una plantilla y que a partir de ella trabajen. Les voy a enseñar cómo hacerlo de todas maneras, pero no está tan sencillo en Excel. La verdad tiene como que su truquillo por allá poder hacer este tipo de gráficos. ¿Ok? Pero sí lo vamos a ver. Pero sería lo ideal. ¿Por qué es lo ideal este tipo de gráficas? Por ejemplo, si ustedes tienen una gráfica tipo Likert o un instrumento tipo Likert, ustedes van a poder representar sus 30 reactivos en una sola gráfica, en vez de tener que hacer 30 gráficas por cada reactivo. ¿Ok? Entonces, eso va a facilitar el reporte y la manera en la que se van a poder apreciar los datos. De hecho, a ver, déjenme ver si tengo por aquí algún ejemplo para que ustedes lo vean un poquito más claro. Me parece que lo hice en el de escala de desempeño de la defensa. Creo que este ejemplo ya lo habíamos, ya se los había platicado, ¿no? Hicimos un proyecto con esta institución que se llama Reinserta a un Mexicano AC, se conoce popularmente como Reinserta, donde hicieron una escala para ver qué tan bueno es el desempeño de los abogados de oficio y de los abogados privados. En general, a las personas que han sido privadas de la libertad en diferentes centros penitenciarios de México, se les preguntó, se les aplicó esta escala. Y en esta escala, lo que nosotros hicimos básicamente fue, creo que eran como 50 preguntas, pero tenía como que el instrumento varias secciones tipo Likert. De hecho, acá está. Se los voy a presentar para que vean. Es esto. Entonces, fíjense, en vez de hacer, ¿cuántos serían? 20 grafiquitas tipo Likert. En una sola yo agrupé, ¿no? Cada una de las Likert que iba de completamente en desacuerdo a completamente de acuerdo. Y acá podríamos ver, por ejemplo, cuáles donde están más en desacuerdo. Aquí, que cumplió con el trabajo que acordamos, o le habló acerca de su currículum o experiencia profesional, suele ser el que están más en desacuerdo. Y la primera igual, ¿no? Se aseguró que le permitieran hacerle preguntas al juez o al Ministerio Público. De las que sí estuvieron más de acuerdo, podemos ver que, por ejemplo, esta, en todo momento fue amable con ellos y obtuvo copias de su expediente, ¿no? En general. Entonces, este tipo de gráficos además te permite obtener una apreciación bastante clara acerca de cuál es la pregunta que tuvo una puntuación más baja o tuvo una puntuación más alta, ¿no? Y lo deja muy claro y muy fácil de entender. Entonces, si tienen este tipo de preguntas en su cuestionario, les recomiendo que hagan este tipo de visualización porque va a facilitar mucho el trabajo. ¿Ok? Profe, ¿Sí? siempre hay que poner de que digamos, la línea guía, sin importar en dónde esté. O sea, si está al principio, en medio. Esa es una muy buena pregunta, Monse. Sí, o sea, hay que poner la guía línea, la línea guía,
pero tú lo decides, ¿ok? Tú lo decides como investigador dónde crees que es más adecuado. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que están viendo aquí, tenía solamente 4 opciones de respuesta y la de totalmente en desacuerdo creo que no se dio. Entonces, realmente, supuestamente acá debería haber una cuarta categoría, ¿no? Digamos, pero la realidad es que como nunca eligieron esa categoría los alumnos, realmente no está representada. Pero digamos que está justo a la mitad, ¿no? Los dos que están del lado en desacuerdo, más los dos que están del lado totalmente de acuerdo. En la que les acabo de mostrar de la escala de desempeño de defensa, me voy a regresar otra vez para que lo vean. Fíjense que está justamente en el neutral, porque la escala de desempeño de defensa tenía 5 opciones de respuesta, ¿no? Y hay una que es ni de acuerdo ni en desacuerdo, y lo que yo hago en ese caso es partir esa opción en dos para que quede la mitad de un lado y la mitad del otro, y lo pongo de gris para que represente la neutralidad. Tú lo eliges como investigador, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, hacer uno de una alumna que tenía su escala, creo que 7 opciones de respuesta, y era sobre si había vivido violencia familiar. En el caso de esta chica, en realidad, nos interesaba utilizar como referencia la primera categoría, la de que nunca había vivido violencia, y el resto, la opción 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sí lo consideramos del lado derecho de la línea guía, porque nos interesaba demostrar quiénes habían sufrido violencia, aunque sea una vez en su vida, pero habían sufrido violencia familiar, ¿no? Entonces, tú decides dónde o cuál es la idea de colocar la línea, ¿ok? En la práctica se suele elegir la opción del medio, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿ok? No sé si me explico. Sí, gracias. De nada. Bueno, vamos a seguir con esto. Luego tenemos el gráfico de sectores. En el gráfico de sectores, pues es muy sencillo de utilizar. Creo que la mayoría de nosotros lo hemos utilizado alguna vez en la vida. Es un gráfico de pastel, como se le conoce popularmente. En México, en España se le conoce como un gráfico de torta, por ejemplo, si van a hacer su intercambio por allá. Pero básicamente es lo mismo. Tenemos un círculo que representa el 100% de los datos, y cada uno de los sectores o pedazos de ese círculo van a representar la frecuencia con la que se da la categoría de la variable. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, podemos ver acá, se le pregunta a las personas si se sentían seguras o inseguras en Mérida, y básicamente el 95.9%, es decir, el 96% se sentía seguro en Mérida, solamente un 4% se sentía inseguro. Ahora, la única observación que yo les haría en un gráfico de sectores, porque estoy seguro que la mayoría lo sabe hacer y utilizar, es que se utilice para porcentajes, ¿ok? Siempre representen un porcentaje. Nunca representen frecuencias absolutas. Es decir, nunca pongan el conteo, nunca pongan el número de personas, sino el porcentaje de personas que representa ese número de personas. ¿Por qué? Porque por definición del gráfico de sectores, ese círculo representa el 100%. Entonces, cada uno de los sectores va a representar un porcentaje de ese 100%. Entonces, lo adecuado sería representar los datos en porcentajes y no en frecuencias absolutas. ¿Ok? Luego tenemos el histograma. El histograma aquí ya es para variables que son numéricas. Estoy representando un número. Aquí tenemos, por ejemplo, esta variable que viene siendo la edad. A ver, permítame un momento porque se va a apagar mi batería. No se vaya. Listo, perdón. Entonces, aquí lo que estamos representando es una variable numérica que en este ejemplo en particular es la edad. En este tipo de gráficos es muy similar al gráfico de barras. En el eje X vamos a representar la variable, que usualmente es una variable de tipo cuantitativa, es decir, una variable numérica, como en este ejemplo que es la edad. Y en el eje Y vamos a representar la frecuencia con la que se da ese intervalo de esa variable numérica, ¿no? La frecuencia con la que se da cierta edad o cierto intervalo de edades, ¿ok? Del resto es muy similar a un diagrama de barras. De hecho,
siempre me ha pasado que algún alumno me dice, maestro, es igual a un diagrama de barras, solo que con las barritas juntas, ¿no? O sea, sí, pero no. O sea, el hecho de que las barritas estén juntas sí está implicando y sí significa algo, no es nada más como que, ay, decidí ponerlas juntas. Significa que hay continuidad en la escala, ¿ok? Significa que va, por ejemplo, en este caso, que va de 18 años a 65 años aproximadamente, ¿no? Es decir, hay una continuidad en escala. No como en el ejemplo anterior, me voy a regresar al diagrama de barras. Están separadas porque están representando que cada categoría es independiente de la otra. Es decir, la categoría primaria es independiente de la categoría secundaria y la categoría secundaria es independiente de la categoría carrera técnica. Entonces, sí es un diagrama de barras con las barritas juntitas, pero están las barras juntas porque están simbolizando que es una variable numérica que es continua. ¿Ok? Del resto, por ejemplo, el diagrama de frecuencias o el polígono de frecuencias es exactamente igual que el diagrama de barras, perdón, que el histograma de barras. Si se dan cuenta, de hecho son los mismos datos que tengo graficados, solamente que en vez de utilizar barras, utilizas puntos y esos puntos los unes con unas líneas y eso va a generar un polígono, ¿ok? Del resto es exactamente lo mismo. Vas a representar en el eje X una variable cuantitativa y en el eje Y la frecuencia con la que se da esa variable o el intervalo de esa variable. Del resto es exactamente lo mismo, ¿ok? Me voy a saltar, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos pruebas de hipótesis, ¿ok? Pero eso es un gráfico de normalidad. Se le llama gráfico QQ porque quiere decir gráfico cuantil, cuantil. Más adelante lo vamos a ver cuando tenga un poquito más de sentido de identificar la normalidad de mis variables, ¿ok? Este es el importante. A lo mejor ustedes ya lo vieron o ya lo utilizaron o ya lo leyeron en algún artículo, pero a lo mejor no sabían cómo interpretarlo, ¿ok? A este gráfico se le llama gráfico de caja y bigotes. Ese es el nombre tal cual. En inglés, de hecho, lo van a encontrar como Box and Whisper Plot, ¿ok? Gráfico de caja y bigotes. Este gráfico lo creó un estadístico llamado Tukey. Tukey es uno de los estadísticos más importantes en cuanto a desarrollo estadístico de visualización de datos. De hecho, él creó el concepto de análisis exploratorio de datos. Y él propuso una serie de gráficos que ayudan a explorar cómo se comportan las variables. Uno de esos gráficos que Tukey propuso es este, el diagrama de caja y bigotes. El diagrama de caja y bigotes se le llama así porque, como el nombre le indica, tiene una caja y lo que sale a los extremos de esta caja le vamos a llamar bigotes. ¿Ok? Entonces, en otras ciencias, por ejemplo, con sus compañeros de relaciones internacionales, ellos lo conocen con otro nombre. Le conocen como gráfico de velas, ¿no? Donde, por ejemplo, los bigotes serían, por ejemplo, las mechas de las velas y la cajita representaría el cuerpo de la vela como tal. Entonces, pero la finalidad es la misma. ¿En qué estamos representando en esta variable? Ok, primero, este tipo de variables se suele utilizar para gráficos bivariados, es decir, estamos representando dos variables en un mismo gráfico. ¿Ok? ¿Cuáles variables? En un eje X estamos teniendo una variable cualitativa, es decir, tiene que ser nominal u ordinal. En este ejemplo en particular, mi variable es sexo y tiene dos categorías, hombre y mujer. Y en el eje Y estamos representando ahora una variable cuantitativa, que en este ejemplo es la variable edad. ¿Ok? Entonces, estoy representando dos variables. Fíjense, me voy a regresar al anterior, que en los anteriores ejemplos representaba una sola variable, era la variable edad y la frecuencia con la que se daba la edad, ¿no? O la variable escolaridad y la frecuencia con la que se daba cada uno de los niveles de escolaridad. Aquí no, aquí yo ya estoy representando dos variables, la edad con respecto al sexo, ¿ok? Por eso es una variable, es un gráfico bivariable. Ahora, ¿qué tiene de complicado el diagrama de caja y bigotes? Vamos a ver si está aquí, no está bien. El diagrama de caja y bigotes tiene que los siguientes elementos. Aquí vamos a tener lo que se conoce como el límite inferior. ¿Qué es el límite inferior? Es el valor más bajo que obtuve en esa variable. Es decir, el valor más pequeño. Por lo tanto, ¿cómo se imaginan que se llama este que está aquí?
Si el anterior era el límite inferior, ¿cómo se va a llamar este? Límite superior. Exactamente, es el límite superior y va a representar el valor más alto que yo obtuve de esa variable. ¿Ok? Entonces, me está dando, si se dan cuenta, este gráfico para comenzar, en la amplitud de los bigotes, me está dando la amplitud de mis datos. Quiere decir, en este ejemplo en particular, que las personas, los hombres, tenían una edad que iba de cerca de los 20, menos de 20 y tantos años, pongamos 18 años, hasta los poquito más de 60, ¿no? Digamos 61 años. Me da una idea bastante clara de cómo se representan los datos en los hombres, y en las mujeres pareciera que están un poquito más grandes las que participaron, un poquito mayor arriba de 20 y un poquito mayor arriba de 61, que era el de los hombres, ¿no? Pero además, ¿qué información me está dando? Voy a volver a borrar todo nada más para que no nos confundamos. Otra ventaja que tiene el gráfico de caja y bigotes es que del límite inferior a la primera parte de la caja, es decir, el primer bigote, va a representar el 25% de los datos. De la primera parte de la caja a la línea media de la caja va a representar otro 25%. De la línea media de la caja hasta el final de la caja va a representar otro 25%. Y como se podrán imaginar, del final de la caja hasta el último bigote va a representar otro 25%. Es decir, si se dan cuenta, el diagrama de caja y bigotes está partiendo la distribución de la edad en 4 partes iguales de a 25%. Como lo está dividiendo en partes iguales, a esto le vamos a llamar cuartiles, porque lo está dividiendo en 4 partes iguales. El cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el cuartil 4 y el cuartil 5. ¿Ok? Perdón, cuartil 4. Entonces, fíjense muy bien, si de aquí a la mitad y de la mitad hacia acá hay 2 veces el 25%, pues solamente la cajita me está representando el 50% de la información con respecto a la edad. ¿Ok? El 50%. Entonces me está dando mucha información, pero además, si ustedes fueron observadores, eso quiere decir que del límite inferior a la mitad de la caja y de la mitad de la caja al límite superior, me está dividiendo a la variable en 2 partes iguales del 50%. Por lo tanto, la línea que atraviesa la caja va a ser la mediana, porque me parte exactamente la distribución de mi variable a la mitad. Entonces, fíjense muy bien, no lo estamos viendo de manera directa, digamos, voy a borrar otra vez, pero este tipo de gráficos de alguna forma entonces me está representando la distribución de mi información como si fuese un diagrama de densidad, pero vertical, ¿no? Entonces, aquí estaría la mediana, por ejemplo, ¿no? Y aquí también me está dando la distribución de la edad en las mujeres. ¿Ok? ¿Qué más información me está dando el diagrama de caja de bigotes? Porque el diagrama de caja de bigotes es muy informativo, me va a dar más información. Me va a dar lo siguiente. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Ay, perdón. Sí, sí. O sea, estoy viendo que, por ejemplo, o sea, se divide en partes, ¿no? Pero hay algunas partes, perdón si me perdí, ya lo explicó, pero no escuché. Pero, o sea, ¿cómo estaba dividiéndolo en 4 partes iguales sí, del porcentaje de los casos, pero son diferentes tamaños? O sea, ¿por qué está así? Es una muy buena pregunta, Monse. Qué bueno que lo mencionas. Puede ser, y si vemos, o sea, lo ideal sería, por ejemplo, bueno, en el caso de las mujeres, es el que está un poquito más simétrico que el de los hombres, ¿no? Pero puede ser, como menciona Monse, que después yo tenga una variable que esté más o menos así, ¿no? Y que su otro bigote esté así súper alargado, ¿no? O sea, ¿por qué está así? Quiere decir, Monse, que la distribución de los datos está sesgada. Es decir, la distribución va a estar así.
La media va a estar como para acá. O sea, tiene muchos valores atípicos muy bajos o muy altos, si lo quieres ver de la otra manera que estaba así, ¿no? Aquí está la parte más baja y aquí la parte más alta. Quiere decir que los datos están sesgados. La distribución está sesgada, no es simétrica, no es una distribución normal. Entonces, esa ventaja tiene el diagrama de caja de bigotes. Me está dando igual una idea. Si el diagrama de caja de bigotes es simétrico, quiere decir que la distribución prácticamente va a ser una distribución normal. Porque va a quedar más o menos así la cajita. Profe, una duda. Ajá. Por ejemplo, ¿para qué tipo de información la podemos utilizar? O sea, ¿de qué tipo de preguntas, digamos? Porque está la Likert, esa, ¿verdad? Pero para esta sí, o sea, como qué tipo de información se puede utilizar, ya que tipo la mayoría de nuestras respuestas o preguntas que hicimos eran tipo de escala Likert. Ahí va, perfecto. Es una muy buena pregunta, Marcela. Ahorita vamos a llegar y eso iba lo que íbamos lo que les íbamos a continuación. Pero sí quedó claro que me está dando, o sea, cuando la vemos, ¿cómo decirlo? Cuando lo vemos que el diagrama de caja de bigotes está asimétrico, quiere decir que la distribución de los datos es asimétrica. Ajá. Y aunque este pedacito de bigote sea pequeñito con respecto al otro, por ejemplo, quiere decir que acá se agrupa más información que acá. Y que aquí esta área sería un 25% y esta área sería otro 25%, solamente que esta área tiene más datos que esta área. ¿Ok? Ahora, lo que dice Marcela es importante, y es a lo que iba a llegar. Si nosotros trazáramos líneas perpendiculares de los extremos de la caja, es decir, una línea aquí y otra línea aquí, y estas líneas me cortan otra cajita, en este ejemplo, por ejemplo, la línea de abajo de los hombres cortó la cajita de las mujeres y el de las mujeres, la línea superior va a cortar la cajita de los hombres. Es decir, si los miráramos juntos, se traslapan las cajas, quiere decir que no va a haber diferencias significativas entre los grupos. Si yo tuviese, voy a borrar acá, una tercera categoría que estuviese así, por ejemplo, pues esta tercera categoría, aunque los bigotes se traslapen, pero las cajas no, si yo trazo líneas perpendiculares y no cortó ninguna de esas otras dos cajas, quiere decir que este tercer grupo va a ser estadísticamente diferente del grupo de mujeres y del grupo de hombres. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo, que eso es lo que quería llegar. Varios ejemplos, de hecho. Aquí tenemos unos ejemplos bueno, la verdad es que yo doy un curso con unos colegas, que es un curso para preparar a los alumnos que van a presentar el EGEL de psicología, ¿no? Entonces, pues yo evalúo si este curso realmente está funcionando. Entonces, entre las cosas que yo hago, le pido a los alumnos que me den su folio Ceneval para ver cómo les fue en el examen de egreso en el EGEL. Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, cómo les fue en evaluación, en intervención y en investigación, ¿no? Y fíjense que aunque pareciera que salen mejor o más altos en intervención, realmente si yo trazo las líneas que les comentaba, las tres cajitas se cortan, por lo tanto, aunque parece que en intervención salen un poquito por arriba y en evaluación un poquito por debajo, no hay diferencias estadísticamente significativas. Es decir, parece que el desempeño que van a tener en los tres áreas que evalúa el EGEL va a ser esencialmente el mismo o prácticamente lo mismo, ¿no? Aprovecho esta gráfica igual para señalar algo. Cuando tengo puntitos que se salen de los bigotes, quiere decir que esos son datos atípicos. Esa va a ser otra bondad que me da el diagrama de caja y bigotes. Me va a presentar cuando un dato es muy, muy afuera de, me los pone afuera de los bigotes. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se ve cuando sí hay diferencias? Vamos a ver otro ejemplo. ¿No? Siempre de lo mismo que yo les comentaba, en algún momento se nos ocurrió decir, oye, pues estaría interesante comparar si existen diferencias en cuanto a si la escuela está acreditada por el CNIP. Para los que no conocen qué es el CNIP, es el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, y es un organismo en México que se encarga de evaluar a todas las escuelas que dan la licenciatura en psicología
y acredita si su plan de estudio está lo suficientemente bien realizado como para decirte, ok, tienes nuestro visto bueno y nuestro sello de calidad, ¿no? No todas las escuelas están acreditadas por CNI. En Yucatán, por ejemplo, solamente ustedes, la Mayab, la Wadi, la Modelo y la Marista, son las únicas que están acreditadas por CNI. Todo el resto de las escuelas que dan psicología en Mérida y en Yucatán no están acreditadas por CNI, ¿no? O sea, tienen su REBO, están acreditadas ante la SEP, pero no están acreditadas por CNI. CNI no dice, ok, tú tienes la calidad suficiente. Entonces, cuando hicimos este proyecto, a nosotros nos pareció interesante decir, pues estaría interesante ver si hay una diferencia en cuanto a si están acreditadas por el CNI o no están acreditadas por CNI, y los dividimos en 3 grupos. Públicas, acreditadas; privadas, acreditadas, que entrarían ustedes y los compañeros de la Marista y la Modelo; en la pública sería la UADI, y en las privadas no acreditadas, pues el resto de, ¿ok? Y fíjense muy bien, y evaluamos las 3 áreas del EGEL. Acá tenemos, voy a dibujar unas líneas para que no se confundan, ¿no? Realmente agrupé todas las dimensiones en un solo gráfico, ¿ok? Pero serían como que 4 gráficos diferentes en uno solo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, fíjense, la pública y privada acreditada se traslapan en todos los ejemplos. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Podríamos pensar que aunque la UADI quisiera, en el caso de psicología, decir que es una de las mejores universidades en psicología, pues prácticamente está a la par que nosotros en la Mayab o la Marista o la Modelo. O sea, somos igualmente de buenas nosotros 4 escuelas, ¿ok? O sea, no hay ninguna mejor que otra. Aunque, por ejemplo, fíjense muy bien, pareciera que la UADI sale un poquito mejor, ¿cómo se llama? En investigación, ¿no? Que es lo que nos suelen decir, pero fíjense que no, sale igual que las otras privadas. Lo que sí es interesante es que las privadas suelen salir un poquito mejor en intervención. Ustedes saben hacer mejores intervenciones psicológicas que los alumnos de la UADI, y en evaluación, ustedes saben evaluar un poquito mejor que los alumnos de la UADI. No es estadísticamente significativo, porque siguen siendo iguales, ¿no? O similares, pero suelen ser ligeramente, ¿no? Mejores. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Fíjense muy bien, en las privadas no acreditadas. Las escuelas que no están acreditadas por el CNI, los azules, sí salen significativamente inferiores en las 3 áreas que evalúa el Ceneval, en la evaluación, en la intervención y en la investigación psicológica. Es decir, parece que sí importa si tu escuela está acreditada o no está acreditada por el CNI. Ahora, sé que es un show todo lo que acabo de decir, ¿no? Pero a lo que voy con lo que preguntaba Marcela, ¿para qué me va a servir este tipo de gráficos? Este tipo de gráficos, chicos, les va a servir cuando ustedes quieren demostrar si hay diferencias o no en 2 grupos con respecto a una misma variable que midieron. Ahora, Marcela hizo una observación interesante. Muchas de mis preguntas, maestros, son Likert. Se le llama escala de rangos sumarizados, Marcela, porque los psicólogos solemos hacer una especie de chafa o de trampa, si lo quieres ver de ese estilo. Por ejemplo, vamos a suponer que tus primeros 10 preguntas son sobre ansiedad y las otras 10 de tu cuestionario son de depresión. Entonces, lo que hacemos los psicólogos es que promediamos las primeras 10 y vamos a obtener, digamos, una especie de índice de ansiedad, y promediamos las últimas 10 y obtenemos una especie de índice de depresión, y eso ya lo podemos considerar como una variable numérica, y eso ya lo pudiésemos contrastar utilizando este tipo de gráficos, ¿no? Donde a lo mejor pudiésemos presentar a los que fueron diagnosticados por COVID versus los que no fueron diagnosticados por COVID, ¿no? O que están en grupo de riesgo versus los que no están en grupo de riesgo. ¿Sí me explico? Sí, sí, entonces, por ejemplo, si nosotros hicimos una escala de depresión y ansiedad, pudiéramos utilizar esa y pudiéramos hacerlo de hombres y mujeres. Exactamente, exactamente, ¿no? Y la idea, me voy a adelantar un poco a estos sentidos, chicos, pero vaya, tampoco es el propósito de esta asignatura llegar a este punto en este momento, ¿no? Pero esto que nos acaba de decir Marcela, ¿no? Comparado a hombres y mujeres, habría que hacerlo. Yo siempre les voy a decir a los alumnos, ya incluso se lo he dicho a investigadores más avanzados, porque luego parece no olvidarlo,
siempre elijan sus comparaciones, sus gráficas, sus análisis que tengan sentido. Es decir, ¿hay evidencia empírica que nos diga que debe haber diferencias entre hombres y mujeres? Porque si no, digamos que solamente estoy haciendo análisis por hacer, lo cual no es el chiste. El chiste es hacer análisis que tengan sentido. Un poquito de contexto con respecto a lo que va a decir Marcela. La realidad es que sí, en el caso específico de ansiedad, sí se ha visto que hay diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres suelen tener puntuaciones un tanto más altas de ansiedad que los hombres. Sí tendría sentido, pero lo tendría que justificar con literatura, ¿no? Con estudios previos. No es lo que vamos a hacer en el momento, ahorita en la materia, eso va a quedar para el final del semestre, ¿no? Pero sí va a llegar a un punto donde yo les voy a exigir que me justifiquen por qué hicieron esos análisis que me están haciendo o que me van a hacer a lo largo del semestre. ¿Ok? Adelante, Marcela. Profe, igual se pudiera hacer con tipo la cantidad de veces que las personas han salido. Lo único es que tipo, esos son como, pusimos como 5 opciones de nunca salir a salirse así que todos los días de la semana. Entonces no importa que sean como que bastantes opciones. O sea, de que... No, no importa. No importa para nada. Ok. Ok. Gracias, profe. De nada. Y luego tenemos el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión igual es un diagrama bivariado, es decir, estoy presentando dos variables en un solo gráfico. ¿Ok? Solamente que en este caso tienen que ser, las dos tienen que ser numéricas, ¿no? Por ejemplo, en el eje Y tenemos una variable cuantitativa y en el eje X una variable cuantitativa. En este ejemplo tenemos la edad y la percepción de miedo, ¿no? Si sentían miedo o qué medida es inseguro en ciertos aspectos que le íbamos preguntando, ¿no? Y a lo mejor habrán visto este gráfico con una línea que representa una correlación o algo así por el estilo. Es ese tipo de gráficos. Ese es un gráfico de dispersión. En inglés lo van a encontrar como scatterplot, diagrama de dispersión. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo como para que quede un poquito más claro, que es este que estamos viendo acá. Nuevamente, en el proyecto que yo tengo mis compañeros, donde doy este curso de GEL, nosotros les solemos poner un simulador a los alumnos para ver, y nosotros tenemos la pregunta, que ¿será que el simulador sí me está prediciendo si el alumno va a pasar o no el GEL? Y la respuesta es que sí, como podemos ver acá, o sea, hubo una correlación, ¿no? Parece que si los alumnos salen altos en el simulador, como este alumno, va a salir alto en el EGEL, y si sales bajo en el simulador, vas a salir bajo en el EGEL, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo en un diagrama de dispersión es una especie de, ¿cómo se llama esto? Se le llama un plano cartesiano, donde estamos ubicando a cada participante en una coordenada específica según una variable X y una variable Y. Entonces acá estamos poniendo en el eje X su puntuación en el simulador, en el eje Y su puntuación en el Ceneval, y simplemente pongo a la persona donde debe de ir con respecto a la intersección de esas dos coordenadas. Y es así como se pone un diagrama de dispersión. Y generalmente no tiene que ser específicamente así o tiene que ser obligatoriamente de esa manera, pero lo suelen acompañar de una línea recta para señalar si hay una tendencia creciente o decreciente o ninguna tendencia en general. ¿Ok? Bueno, y luego tenemos las tablas. ¿Ok? Acá en las tablas no voy a hacer mucho énfasis, nada más que hay otro tipo de tablas, por ejemplo, tablas de frecuencias. Ustedes ya las saben utilizar, lo vieron desde la prepa, si no me equivoco. Nada más hay que recordar, antes de pasar a tablas de frecuencia, un término importante, que es el término de proporción. Una proporción es una especie de porcentaje antes de multiplicarlo por 100. Acuérdense que, ¿qué hacen cuando sacan un porcentaje? Pues divides, no sé, vamos a suponer que quiero saber cuántas mujeres de este curso es en porcentajes. Bueno, tienes el número de mujeres entre el total de alumnos y lo que haces es que lo multiplicas por 100 y así vas a obtener el porcentaje de mujeres. ¿Ok? Ese es el porcentaje. Bueno, si yo no lo multiplico por 100, se vuelve una proporción. De hecho, de allá viene el nombre porcentaje, por ciento, porque multiplicas una proporción por 100, ¿ok? Es decir, prácticamente son equivalentes, son matemáticamente iguales, nada más que uno lo multiplicas por 100 y otro no. Ahora, ¿por qué es importante la proporción? Porque la proporción va a hacer que los datos sean comparables, ¿ok? Que los datos sean comparables.
Que es más o menos, por ejemplo, lo que pasó en cuanto a lo que ha habido ahorita del COVID-19. Decía, algunos decían, ay, pues es que la mayor tasa de infección está en Ciudad de México. Pues claro, porque en Ciudad de México hay más gente que en el resto de la República Mexicana. Obvio, ya van a haber más infectados. Pero cuando divides la cantidad de infectados entre el total de población, no necesariamente era el estado que tenía más infecciones. A veces está, por ejemplo, Baja California o Tabasco, ¿no? Que en proporción, por el tamaño de población que tienen, sí tenían más infectados que la Ciudad de México. Aunque digamos que de manera absoluta la Ciudad de México tenía más infectados, de manera proporcional esa cantidad era menor que otros estados porque la Ciudad de México tiene más habitantes. ¿Okay? Entonces nada más es lo que hay que recordar. Ahora, ¿cómo lo obtengo? Lo obtengo con lo que ustedes conocen como una tabla de frecuencias. Ustedes ya lo vieron desde la prepa. Nada más voy a resumirlo brevemente, nada más rápidamente, con un ejemplo para que refresquemos la memoria rápidamente. Aquí tenemos un ejemplo. Se entrevistó a 20 jóvenes para conocer el número de refrescos de cola que beben al día. Y las respuestas son los que están en la pantalla, ¿no? Y eso los puedo ordenar. Es decir, hay 2 personas que toman 0 refrescos, que es esta y esta. Hay 4 personas que toman un refresco, que es esta, esta, esta y esta. Hay 4 que toman 2, que es esta, esta, esta y esta. Y así sucesivamente, ¿no? Voy poniendo en esta columna cuántas personas toman 0, 1, 2, 3, 4 o hasta 5 refrescos. De tal manera que si yo sumo todo esto, me debe de dar el tamaño de muestra, que son 20. Ahora, ese es un porcentaje. ¿Cuánto es? Bueno, pero puedo sacar la frecuencia acumulada. ¿Cuántas personas toman 0 refrescos o menos? Pues 2. ¿Cuántas personas toman un refresco o menos? Pues son las 4 que toman 1 más las 2 que toman 0, entonces van a ser 6. ¿Cuántas personas toman 2 refrescos o menos? Pues las 4 que toman 2 más las 4 que toman 1 más las 2 que toman 0, entonces nos va a ser 10. Es como que va acumulando los anteriores. Por eso se le llama frecuencia acumulada. A eso le puedo sacar un porcentaje con una regla de 3 simple, ¿no? Si 20 es el 100%, ¿cuánto representa el 2%? Y voy sacando los porcentajes. Y también puedo sacar una frecuencia relativa acumulada. Si 2 es el 100%, perdón, si 20 es el 100%, ¿cuánto sería 2? Si 20 es el 100%, ¿cuánto sería 6, perdón. Si 20 es el 100%, ¿cuánto sería 10? Si 20 es el 100%, ¿cuánto sería 13? Y así sucesivamente, ¿no? Y aquí, así es de donde saco la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Y eso es lo que nos da el software, ¿no? Mira la frecuencia. Así es como lo calcula el software, solamente que de manera automática. Si ustedes no lo van a hacer a mano, el software lo va a hacer. ¿Ok? Mira la frecuencia, el porcentaje válido. El porcentaje válido es, por ejemplo, si tienes valores perdidos, aquí en el porcentaje válido ya no se toman en cuenta. Y luego tengo el porcentaje acumulado, que es la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Entonces, esto, ¿qué les recomiendo yo? Si ustedes tienen alguna variable que sea del tipo, por ejemplo, un diagnóstico, ¿no? Que tienes leve, moderado, severo, represéntenlo de esa manera. Pondrían acá leve, moderado, severo, ¿no? Y acá ponen la frecuencia y el porcentaje de un ladito. Y ya está. No tienen que estar todas las categorías. Con que esté, por ejemplo, la frecuencia y el porcentaje es suficiente. ¿Okay? Es como que lo mínimo que se debería de reportar. La frecuencia y el porcentaje. Bien. Luego tenemos una representación bivariada, que acá es un poquito más complicado. ¿Por qué es un poco más complicado? Porque acá ya estoy presentando 2 variables. ¿Ok? Es para 2 variables. Tengo, fíjense, si me consideran a Mérida seguro o inseguro. Y luego tengo si ha sido víctima o no ha sido víctima de un delito. Y cruzo los conteos, ¿no? 154 personas que dicen que Mérida es segura no fueron víctimas. Y 6 personas que dicen que que Mérida es inseguro no fueron víctimas. 34 personas que dicen que Mérida es seguro fueron víctimas y 2 personas que dicen que Mérida es inseguro han sido víctimas, ¿no? O sea, cruzo los conteos de mis datos, ¿ok?
aquí, por ejemplo, pudiesen poner 20 de las personas que tienen un grupo de riesgo o no, ¿no? Con respecto a si son hombres o mujeres, ¿no? Pudiesen hacer una tabla de contingencia. Lo vamos a ver cómo se hace en el software definitivamente, ¿no? Para que no lo hagan, no lo tengan que hacer a mano, pero para que entiendan cómo funciona, ¿ok? Ok, y aquí nos vamos a algunas cuestiones un poquito más de cómo deben de verse los datos, ¿ok? Profe, ¿Sí? perdón, ¿cree que puede volver a explicar la última? Es que me confundí un poco. Sí, Marcela, lo que hacemos aquí es cruzar dos variables, ¿no? Dos variables que usualmente suelen ser variables nominales, y simplemente vemos cuántos hay, ¿no? Hacemos una intersección. ¿Cuántas personas dijeron que Mérida es seguro y que no fueron víctimas? Y cuentas, ¿no? Ah, bueno, pues fueron 154. ¿Cuántas personas dijeron que Mérida es inseguro y que no fueron víctimas? Y cuentas. En este caso fueron 6, ¿no? Luego tienes cuántas personas fueron víctimas que dicen que Mérida es seguro y cuántas personas fueron víctimas que dicen que Mérida es inseguro. ¿Ok? De tal manera que si tú sumas las filas, te van a dar el número de personas que dicen que Mérida es seguro y el número de personas que dicen que Mérida es inseguro. O si sumas verticalmente, te da el número de personas que no fueron víctimas y el número de personas que fueron víctimas. Y si sumas todo esto, te debe dar tu tamaño de la muestra acá. ¿Ok? Solamente es un cruce de variables, Marcela. Solamente cuentas cuántas personas dijeron una categoría y están en otra categoría. ¿Ok? Ok, gracias, profe. De nada. Luego tenemos algunas recomendaciones para la visualización. ¿Ok? ¿Para qué pongo eso? Ok, porque digamos que hacer gráficos, chicos y chicas, parece fácil, pero es más complicado de lo que parece, o al menos tiene ciertos principios que hay que seguir para que nosotros sepamos que es un gráfico que está bien hecho y no es engañoso. ¿Ok? Los 4 principios que les voy a dar, primero es esto, ¿no? Primero, entendamos el contexto. O sea, ¿a quién le voy a transmitir los datos? ¿Son personas comunes y corrientes? ¿Son especialistas en el tema? ¿Ok? Hay que preguntarnos esto. ¿Ok? Elegir la visualización apropiada, es decir, yo tengo un mensaje en mente. Yo debo decir, ok, quiero demostrar que hay diferencias entre los grupos. Ok, entonces, ¿cuál es el tipo de gráfico adecuado para demostrar eso? ¿Ok? Hay que eliminar el ruido. ¿A qué se refiere eliminar el ruido? Elimina todo lo que no sea necesario en el gráfico y enfoca la atención a donde tú quieras que el espectador se enfoque su atención. Vamos a ver cómo hacemos todo esto, ¿ok? Primero, entender el contexto, que es lo que les decía. Primero, piensen quién es la audiencia. O sea, van a ser niños, van a ser adultos, son especialistas, es gente común y corriente. ¿Y qué es lo que necesitas que conozcan? Es decir, ¿qué es el mensaje que quieres que se lleven cuando lean tu gráfico? Eso es lo importante, ¿ok? Esta es la clave. Si ustedes no inician con esto, el resto de su visualización probablemente tenga errores, ¿ok? Luego es elegir la visualización adecuada. Digamos que hay muchos tipos de visualizaciones. Vamos a poner acá como que las básicas o las clásicas. Es cuando tú quieres hacer una comparación, cuando quieres demostrar cómo está compuesta una variable, cuando quieres demostrar su distribución o si hay relación entre variables. Y vamos a ver unos ejemplos brevemente. Estas diapositivas, acuérdense que las voy a subir y el video igual se va a subir. Pero, por ejemplo, si quieres hacer una comparación, ¿no? Puede ser un diagrama de barras, puede ser diagramas, tablas que estén agrupados en una malla, puede ser un diagrama de barras como tal, ¿ok? Si quieres demostrar otro tipo de comparación con respecto al tiempo, ¿ok? Una línea, un diagrama de polígono, ¿no? Como el que están utilizando ahorita para ver cómo está cambiando el contagio del coronavirus. Un diagrama de barras, un diagrama de líneas, pero con 2 líneas que representen 2 elementos al mismo tiempo, también puede ser, ¿ok? Su composición, un diagrama de sectores, ¿no? Un diagrama de barras apilado, ¿no? Que ese sería como la Likert, pero la Likert estaría acostadita, ¿no? Entonces tú puedes elegir un montón cuando son estáticos.
Cuando cambian a lo largo del tiempo, sigues utilizando un diagrama de barras apilado, pero ya acá ya puedes utilizar un diagrama de áreas, ¿no? Cómo va aumentando a lo largo del tiempo cierta área. ¿Ok? ¿Quieres mostrar tu distribución? Un diagrama de dispersión, un histograma o un histograma compuesto de líneas en vez de barritas. ¿Ok? Una relación, puedes utilizar un diagrama de dispersión o un diagrama de dispersión donde el punto sea una tercera variable además que me implique el tamaño de una variable. ¿Ok? O sea, puedes elegir entre diversos. Son como que los principales, pero es elegir el que más se acomode al mensaje que quieres transmitir. El tercer principio, recuerden, es el ruido es su enemigo. ¿Ok? ¿A qué me refiero con que el ruido es su enemigo? Mucha información en un gráfico representa una carga cognitiva para la persona. ¿Por qué? Porque la persona va a tener que prestar atención a muchos detalles. Y todos estos son principios psicológicos que ya sabemos todos nosotros. Es decir, si hay mucha información, el cerebro va a tener que procesar mucha información. Entonces, en la medida en la que yo haga que la persona procese menos información, el mensaje va a estar más claro. Entonces, el principio aquí es eliminar todo lo que no sea necesario. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que se preprocese la información. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un gráfico que a simple vista pudiese alguien pensar, bueno, pues está bastante bien hecho el gráfico, ¿no? Se entiende, lo puedo leer, pero hay mucha información que yo puedo simplificar y eliminar. Por ejemplo, podemos quitar el borde que estaba, porque simplemente, me voy a regresar, hace ruido, lo quito y se sigue entendiendo sin ningún problema. ¿Qué más puedo eliminar? Puedo eliminar las líneas. Las líneas realmente no me estaban dando información más que una referencia visual y sí me estaban dando ruido, fíjense. Con líneas y sin líneas se ve más claro. ¿Ok? ¿Qué más puedo quitar? Puedes quitar, por ejemplo, los puntos de los datos. Los puntos de los datos, que son esos cuadritos, realmente no me están aportando nada. Los puedo quitar y se sigue entendiendo el gráfico sin ningún problema. ¿Qué más puedo eliminar? Puedo eliminar los ejes, ¿no? Los ejes, perdón, limpiamos los ejes, más bien no eliminar los ejes, sino limpiarlos. Fíjense, en el eje Y habían puntos decimales. Y aquí está el nombre completo de los meses. Puedo quitar los puntos decimales y puedo dejar las primeras 3 letras de los meses y se sigue entendiendo perfectamente bien. Y fíjense, se ve más limpio y se ve mejor, pero podemos simplificarlo aún más, ¿no? Esta, por ejemplo, aquí está la leyenda. O sea, fíjense la carga cognitiva. Parece poquito, pero no lo es. O sea, para que la persona lo lea, tiene que ver el gráfico, se va abajo, lee cuál es la etiqueta, se va arriba, ve el color, regresa y ve, ¿no? O sea, tiene que hacer este proceso de ir y volver para identificar qué línea es cuál. Ponla junto a la línea y se acabó. Y te ahorras el tipo de ¿cómo se llama? La leyenda. Pero lo podemos simplificar aún más. Y eso es a lo que vamos a llegar. Enfocar a la atención de la audiencia. ¿Ok? ¿A qué me refiero enfocar la atención de la audiencia? Hay que enfatizar lo más importante y minimizar lo que sea lo menos importante. Un error muy frecuente, y a lo mejor a ustedes habrá pasado, a veces cuando queremos hacer énfasis en una diapositiva, a veces lo que solemos hacer es que ponemos en negritas las palabras y lo subrayamos y lo ponemos en cursivas, ¿no? Y dijimos, pues a lo mejor con esto ya va a llamar la atención. O sea, es correcto, pero ustedes estarían haciendo la mitad del trabajo, estarían enfatizando lo importante nada más. Tendrían que hacer un segundo paso que es minimizar lo que no es importante. O sea, si no quieres que lo demás llame la atención, pues ponlo en escalas de grises, por ejemplo. ¿Ok? Entonces es importante eso. No es solamente usar negritas, sino es minimizar lo demás que no quieras que la persona preste atención, ¿no? Y acá hay que trabajar con lo que llamamos los psicólogos con atributos preatencionales, es decir, elementos que van a hacer que la atención de la persona se vaya inmediatamente a eso, como el movimiento, la localización, el tamaño, la forma, el color, entre muchos otros. Es jugar con esos elementos, ¿no? El tamaño, la forma, el color, etc. Por ejemplo, Marcela, cuéntame cuántos números 3 ves en esta gráfica.
Yo veo 6. ¿Y ahora? 6, ¿no? Queda más claro, ¿sí o no? Son 6, exactamente. Pero Sí, sí, sí. tardaríamos menos Mi tiempo con dislexia, esta. profe. Tardaríamos con menos tiempo con esa segunda gráfica que con esta, ¿sí o no? Ujú, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que tu atención se vaya directamente a la que yo quiero que prestes atención, que es al número 3. Sí. ¿Ok? No solamente está resaltado el número 3, sino que si se dan cuenta, lo demás, al estar en gris, está atenuado. Y eso es importante. Y hay muchos principios que podemos seguir, como los principios de la Gestalt, que seguramente ustedes ya vieron, que nos ayudan a hacer principios preatencionales, ¿no? Como por ejemplo, cambiar una forma, hacer un cierre, a utilizar otra línea diferente, que otro valor sea diferente a los demás, ¿no? O sea, hay un montón de elementos que podemos utilizar para llamar la atención de la persona. Y eso me lleva, por ejemplo, a utilizar un color consistente. Por ejemplo, las etiquetas las puedes poner del color que representan las líneas. Pero además, vamos a suponer que yo quiero que la persona preste atención a una sola de estas líneas, ¿no? Primero lo ponemos todo en gris y luego resalto aquello que quiera que la persona preste atención de manera inmediata. Entonces, fíjense que pasamos de un gráfico que parecía bastante bueno, pero que tenía mucha información que no era necesaria, a un gráfico más limpio, más claro y que automáticamente ayuda a la persona a prestar la atención a lo importante. Y podemos hacer más cosas, ¿no? Ya que ya estemos satisfechos, digamos, bueno, pues a lo mejor yo quiero que tengan los datos, porque los datos para mi reporte son importantes. Entonces lo puedes poner y se lo pones conservando los valores, los números, para para que quede claro cuál es cuál, ¿no? Y sigue siendo limpio y claro, ¿ok? Pues nada más unas recomendaciones generales que yo les diría ya para terminar. En cuanto a figuras y tablas, eviten gráficos en 3D. Yo sé que hay gente que le encanta, iba a decir otra palabra, pero no lo puedo porque estamos grabando, pero que le encantan los gráficos en 3D, ¿no? No sirven, no, los gráficos en 3D no están aportando más información y realmente para un propósito cognitivo, a veces tienen una mayor carga de procesamiento atencional que los gráficos en 2D. Entonces, eviten los gráficos en 3D. No usen más de 5 o 6 colores por figura o por forma, ¿ok? Para que sea sencillo de entender los colores, porque no se sature la cantidad de colores. Consideren que no todos los proyectores o las impresoras proyectan el color de la misma forma. De hecho, hay toda una tendencia ahorita en visualización de datos de hacer visualizaciones que, por ejemplo, además consideren a las personas que son daltónicas. ¿Tenemos algún daltónico aquí entre nosotros? Es una pregunta interesante, porque yo tengo un amigo que es daltónico y no sé si, creo que el tenerlo como amigo me dio una sensibilidad a ello, porque, por ejemplo, cuando estábamos en la prepa, yo recuerdo que coloreábamos algunos mapas y a veces pues él no prestaba atención a la pizarra y coloreaba de mis mapas y a veces yo coloreaba algo de azul y rojo inmediatamente y luego lo coloreaba del mismo color, ¿no? Porque él no distinguía la diferencia de esos dos colores y yo siempre decía, oye, ¿por qué estás coloreando del mismo color? Y dice, pues está del mismo color, ¿no? Y decía, no, ese es rojo y ese es azul. Y dice, ah, pero acuérdate que soy daltónico y, ah, pues sí, es verdad, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, gracias a eso, yo trato de que mis visualizaciones de datos tengan patrones o paletas de colores que sean sensibles para las personas que son daltónicas. Entonces, también eso es otro principio que hay que tomar en cuenta en visualización de datos. Cómo las personas pueden procesar la información pictórica. Y recuerden el principio muy importante, menos es más siempre y cuando sea suficiente. Es decir, siempre traten de poner la menor cantidad posible en un gráfico o en una tabla, siempre y cuando la información que pongan sea suficiente para entenderlo. ¿Okay? Y posicionen la leyenda de forma que facilite el acceso a la información, ¿okay? Que todo se entienda sin necesidad de leer el texto de tu artículo o de tu reporte, que se pueda entender una tabla y una figura sin tener que leer todo el reporte. Algunos ejemplos breves, ¿no? Ese es un ejemplo que me encantó, que yo vi en Twitter y que dije, esta información está interesante, pero está horrible la gráfica, ¿no? Acá lo que querían demostrar cuando hicieron esta gráfica es que las personas que siempre votan por un mismo partido, que son estos, ha ido en disminución versus a las personas que ahora, en años recientes, deciden su
su voto a lo largo de la campaña, pero no en la una, a lo largo de la campaña, es decir, que van viendo la campaña y a partir de ello van decidiendo su voto, ¿no? Pero si se dan cuenta, la gráfica está horrible, o sea, no, hay mucho ruido, muchos elementos innecesarios, y yo lo simplifiqué así. O sea, con esto queda más claro, ¿no? Cuándo decide por cuál votar por qué partido, y aquí queda más claro, siguiendo los mismos principios de visualización de datos, ¿no? Por ejemplo, eliminé todos los datos que iban del 2005 al 2017, ¿no? Porque no eran necesarios, realmente la tendencia se mostraba del 2003 al 2018 y con eso era suficiente, ¿no? Y enfaticé los valores a los cuales yo les quiero dar énfasis, que es durante la campaña y que siempre voten por el mismo partido. Y con eso se superentiende. O sea, pasamos de esto que estaba súper lleno de información a algo más limpio, más sencillo, más interesante y más rápido de leer. ¿Ok? Tenemos este otro. Este otro, por ejemplo, me gusta porque es un gráfico que yo hice, ¿no? Y que alguien podría decir, bueno, pues es que está bonito, ¿no? Se entiende. Pues sí y no, se puede mejorar, ¿no? Lo que yo quería demostrar con este ejemplo es que Uber, cuando llegó a México, hizo que disminuyan los accidentes de tráfico porque la gente cuando iba a alguna fiesta o algún bar, en vez de utilizar el coche, utilizaba Uber, ¿ok? Entonces, pues se medio entiende, ¿no? Pero podría estar mejor. Lo que hice primero fue poner, esto es el total de accidentes antes de la entrada de Uber. Luego puse la disminución, por decir, o sea, puse lo que yo quiero que la persona se lleve, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Y si se dan cuenta queda más claro, más sencillo, más limpio, y de una vez la persona se puede dar una idea muy clara del mensaje que yo quiero que se lleve. ¿Okay? Limpiando elementos que no eran necesarios. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. Entonces, ya va a finalizar la clase, ya prácticamente ya vamos a salir para venir a su siguiente clase. Lo que se van a llevar para la siguiente clase, esa es la introducción. El siguiente viernes, vamos a ver cómo hacemos todo esto en un Excel o en un software para hacer gráficos. Va a ser una clase más práctica. Entonces, por eso es importante que el jueves, a más tardar, en la medida de lo posible, ya tengan su base lista para que lo podamos hacer en el transcurso de la clase. Pero lo que van a hacer es que van a hacer una representación, un reporte chiquitito de sus datos, ¿no? Descriptivo, ¿no? Utilizando una medida de tendencia central y una de dispersión que vimos las clases pasadas, más una gráfica y una tabla que vamos a hacer el mismo viernes y que, si todo sale bien, al terminar la clase ya van a tener su actividad de aprendizaje 4, ¿no? Lo van a hacer en un documento Word y lo subimos a Brightspace. Es lo que vamos a hacer a grandes rasgos como la actividad de aprendizaje 4. Y antes de terminar, en el transcurso del día de hoy y mañana les debo de subir el temario de lo que va a venir en el examen y ya quedamos. ¿Sale? El examen quedamos que era el lunes 21, ¿ok? Habíamos creo que quedado que era el 25. Ah, perdón, sí, este es con el otro grupo. Sí, es que estoy viendo acá mi calendario, dice ya examen. Pero sí, el viernes 25, correcto. Ok. Muy bien, pues si no hay más dudas, chicos y chicas, ya entonces ya les dejo ir a su siguiente clase, ¿no? Perdón por tomarnos unos minutos más de tiempo de lo que usualmente hacemos, pero ya pueden ir. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. En esos días Gracias, le voy a enviar profe. mensaje a ver Gracias.